Perfecto. Fue el filósofo padre de la filosofía moderna. Sí, hizo el cogito ergo sum. Escribió el discurso del método. La metafísica. Las meditaciones metafísicas. Las meditaciones metafísicas. Y fue el padre del racionalismo. Llegó, bueno, intentó llegar a la existencia de Dios a través de la razón y decía que hay que dudar de todo, incluso de los sentidos y la naturaleza. Bueno, creo que con estos 3 puntos importantes está como resumido, ¿sí?, lo que escribió Descartes, ¿no? Lo importante, lo que conocemos por el lado de filosofía. Pero también hizo un tratado sobre el cuerpo, hizo un tratado sobre las pasiones, escribió sobre el derecho. Su primera tesis, cuando está estudiando en La Flèche, que es un colegio jesuita, pues hace una tesis sobre lógica, sobre pensamiento lógico, y para orgullo de todos, toma un texto que se edita en México de otro jesuita que dio clases aquí en la universidad, que en ese entonces era Real y Pontificia, y también creo que estuvo en Puebla, que fue Antonio Rubio, y se conoció como lógica mexicana, ¿no? Ahí empieza toda la gran historia de Descartes. Descartes además fue médico, él no fue filósofo, ¿sí? Y nos encontramos en un periodo donde está el estudio de artes liberales. Tenemos las artes de lenguaje, y las más importantes, que yo creo que todos las hemos conocido como músicos, que es el llamado cuadribio. ¿Quién integra el cuadribio? ¿Quién me dice? Para que vayamos, esto va siendo como una clase, como una charla. ¿Cuáles son las ciencias del cuadribio? De las artes matemáticas, de las artes liberales. ¿Quién las recuerda? Son fundamentales. Son 4 artes matemáticas. ¿Cuáles eran? ¿Nadie las recuerda? Bueno, las vamos a recordar. Aritmética, geometría, astronomía, pero una astronomía muy particular relacionada con la astrología. Hay como una especie de sustrato del Renacimiento, donde se pensaba que lo que ocurría arriba, ocurría abajo. Entonces se hacían relaciones con minerales, vamos, era muy astrológico, y esto se, pues sí, permea durante todo el siglo XVII este conocimiento, y es lo que se enseñaba en las escuelas en ese entonces. Entonces tenemos por ahí a Atanasio Kircher, que es uno de los grandes escritores de ese entonces, también otro jesuita, el cual leyó Sor Juana Inés de la Cruz. Y todo aparece resumido en ese poema largo, filosófico, que se llama El Primero Sueño, ¿no? Y empezamos a tener ciertas conexiones con el racionalismo. El racionalismo es la forma hispánica, realmente, de la expresión del pensamiento filosófico hispano. En cualquier lengua hispánica son los racionalismos, pero cada uno con sus características según el autor. Era como una moda, era como freír un huevo, pero cada quien lo freía a su manera, ¿no? Eso es para mí el racionalismo en ese siglo XVII, con sustratos de un siglo anterior. Entonces, ¿qué ocurre aquí con ese racionalismo? ¿Cómo se llegó a ese racionalismo? Pues hay un principio que por ahí me dijeron, el cogito ergo sum, y las reglas del método, que son muy importantes. Son 4, ¿no?, del discurso del método, y las reglas para la conducción del espíritu son 12, pero vamos a abocarnos en las 4 reglas, que las podemos definir muy sencillo, ¿no? Decía, 1, dividir, no tomar nada por cierto de entrada, es la primera regla, ¿no? No tomar como verdad alguna nada más que lo que sea evidente, la regla de evidencia. 2, una regla de división, de descomponer, de decodificar en términos contemporáneos todas las partes, el problema, dividirlo en tantas partes sea posible hasta llegar a la parte más sencilla, ¿sí? Después viene la regla del análisis, analizarlo todo, y al final la regla de la síntesis. Entonces, cuando Descartes descubre el cogito ergo sum, que en la Facultad de Filosofía yo le digo a mis alumnos que es descubrir el hilo negro, ¿sí? Porque él empieza a dudar de todo lo que está a su alrededor. Voy a dudar de todo, ¿no?
voy a tomar lo que es altamente evidente. Y en esto que voy dudando, pues voy dudando de todos mis pensamientos hasta que llego a un pensamiento cierto y evidente. Por eso digo que es descubrir el hilo negro, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que existimos? Porque pensamos, vamos, es lo que es más cierto, ¿no? Si yo estoy pensando que existo, por tanto, existo. Es lo más simple y sencillo, ¿sí? Entonces, así es como comienza la gran historia de Descartes. ¿Y por qué tiene tanta importancia filosóficamente el Compendium Musicae? Pues ya vimos que sí se llevaba música, geometría, aritmética y astronomía en los grandes colegios jesuitas, que es donde estudia Descartes. El primero fue un bachiller, se graduó en artes liberales y ya después hace la teología hasta que termina como médico. ¿Cuál es la importancia? Pues porque aparece en este Compendium Musicae el anuncio de lo que van a ser las reglas del método y las reglas para la conducción del espíritu. Aparece aquí. ¿Y cómo es que va a aparecer? Es un fue escrito en 1614. Si de repente me ven acá es porque necesito un poco el vademecum, ¿no? Porque se me van las cabras a veces al cielo, ¿no? No me da la memoria para tanto, pero hay fechas que tenemos muy bien contextuadas. Entonces, estamos hablando entre 1596 y 1650, cuando muere. ¿Qué periodo de la música tenemos en ese entonces? ¿Qué está ocurriendo en la música? ¿Cuál es el periodo que está ocurriendo en Europa? E incluso ya en América podemos pensar que ya empieza también a existir ese periodo. Barroco, ¿correcto? La gran característica del racionalismo, sobre todo el racionalismo latino, su expresión estética es barroca, todo el tiempo. Entonces tenemos el barroco, ¿verdad? Y hablamos de que nace él en 1596. ¿Qué es lo que se va a encontrar en la música? ¿Qué ocurrió en Italia con la música, con la armonía y la polifonía? ¿Qué es lo que ocurrió? O sea, tenemos que estar contextualizando todo siempre, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Aparecen figuras como Caccini, Monteverdi, aparece la llamada Escuela de Florencia, la Academia de Florencia, y empieza el surgimiento de la armonía, y empieza la división de lo que vamos a llamar en la modernidad música pura, de lo que va a ser la música polifónica y vocal. Eso es lo que se va a encontrar Descartes. Pero además tenemos otra cosa que está regulada, ¿no? ¿Qué es lo que va a regular el jesuita, el colegio de Jesús? ¿Qué es lo que nos va a regular en todo el siglo del barroco? Bueno, los siglos barrocos, en el siglo XVII particularmente, pues va a aparecer algo muy importante, la contrarreforma, ¿sí? Porque digamos que esto se les fue de las manos, ¿no? Entonces vamos a tener música altamente instrumental en Holanda, en Alemania, en los grandes países que son ya protestantes, y con la reforma pues van a amarrar que no se nos vaya de las manos esto. Entonces se considera sí la polifonía, pero también se va a permitir una música profana acompañada de armonía, ¿no? Vamos a tener estos contrastes. Y va a haber más apertura, yo creo, hacia lo que va a ser el siglo XVIII, ya con la llegada de los Borbones a España, bueno, yo pensando en nuestro contexto, donde se va a permitir también ya una música instrumental, ¿no? Entonces ya tenemos el nacimiento de la modernidad, y en este contexto se encuentra Descartes. Hay un gran problema con la música. Empieza algo que se van a llamar querellas, y van a surgir en Francia justamente. ¿Cuáles son esas querellas? Es decir, ¿qué es lo más importante? ¿La armonía o la melodía? ¿Sí? Entonces tenemos la escuela italiana que nos va a decir es lo melódico, y vamos a tener la escuela racionalista que nos va a decir es lo armónico. Entonces tenemos estas dos grandes divisiones y empiezan estas discusiones entre qué es más importante, si lo racional o lo emocional. Entonces vamos a tener por ahí a Lully, y fundamentalmente, a partir del compendio de Descartes, el desarrollo de toda la teoría armónica de Ramón.
es el nacimiento, justamente el antecedente del nacionalismo ya francés, de la música francesa barroca. ¿Sí? Entonces ya vamos contextuando. Ahora, Descartes discutía con un amigo, ¿sí?, sobre estas situaciones, y este amigo le encarga de escribir un tratado de música. Surge el Compendium Musicae. Entonces empieza a buscar las reglas de la evidencia, ¿sí? Entonces, en armonía, pensemos en las cuerdas de Pitágoras, y qué es lo que tenemos como muy evidente. ¿Qué ocurre con una cuerda? Tiene un sonido. ¿Qué ocurre si la divido? Da la octava. Y si le saco, la divido en 3, da la quinta. Y así empieza a establecer toda la teoría armónica. No voy a entrar demasiado en detalle por el tiempo. Les voy a dar un texto donde ya está publicado este artículo y pueden consultarlo para profundizar. Pero de esta manera tan sencilla, vamos entendiendo cómo Descartes empieza a hablar de intervalos, a hablar de consonancias, a hablar de disonancias a partir de las divisiones de cuerdas, tomando los principios de Pitágoras. Ahora, ¿por qué es importante el compendio? Porque empieza ya a aplicar las reglas del método filosófico. Y esto va a tener una enorme influencia en el arranque de la música barroca. Va a ser uno de los grandes tratados consultados, ¿sí? Y de aquí va a surgir otra inquietud de Descartes. Cómo la música, ¿sí?, a nosotros nos provoca emociones. Cómo algo que es externo altera lo que tenemos interno. Tenemos dos términos de Descartes. La res cogitante, que es la del pienso, luego existo, y tenemos la res extensa, todo lo que está fuera de nosotros, e incluido el cuerpo. El cuerpo no lo considera parte de nosotros. Entonces habla de una dualidad. Entonces, ¿qué es el cuerpo? Es como nuestro receptor de otras realidades, pero está ajeno a nosotros porque también es res extensa, y está justamente esta res cognitante, que es la que se emociona, que es la que expresa, que es la que transmite a través del cuerpo los instrumentos. Entonces se encuentran principios muy, muy básicos, ¿no? Descartes divide el cuerpo en muchas partes, ¿no? Entonces vamos a entender que tenemos 2 brazos, tenemos manos, cada una con 5 dedos, y va a llegar a una reducción, que es lo único que no tiene pares. El corazón, pero está dividido en 2 ventrículos, y lo único que va a encontrar es la hipófisis. Entonces de ahí postula su teoría de que el alma se encuentra radicada ahí. Ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo es? Aquí voy a ir adelantando las imágenes, ¿sí? ¿Cómo es que el alma se emociona con los estímulos externos? ¿Sí? Aquí no me está corriendo, vamos a esperar a que corra. Sí, tengo un esquemita que les hice para justamente ver cómo ocurre esto, ¿no? Entonces aquí viene una teoría que va a ser una teoría, se va a llamar mecanicista del cuerpo. Entonces es una mecánica, ¿no? Todavía Descartes sigue metido con la cuestión de los fluidos corporales, la sangre, la flema, tiene que ver todo con los elementos naturales, ¿sí?, la bilis, en fin, ¿no? Descartes postula que el movimiento del cuerpo es el alma que estimula el movimiento de la sangre y hace que el cuerpo se mueva. De hecho, Descartes construye un autómata que se mueve con agua para probar sus teorías. Entonces, esa es la gran teoría mecánica, ¿no? Entonces, pues, vamos a llegar así a lo que van a ser entonces las pasiones, como las explica. Aquí no me está corriendo, está atorado. Vamos a ver. A ver qué está ocurriendo aquí. Sí, pues es importante ese esquemita. Ya lo encontré. Bueno, aquí tenemos el Compendium Musicae. Y aquí llegamos a algo muy importante, ¿no? Pero bueno, ahorita me regreso. Entonces vamos a explicarlo con la música, ¿vale?
La música es un estímulo externo que llega al cuerpo. Descartes nos va a hablar de algo que se llama espíritus, que son ciertos átomos que tenemos en la sangre, los cuales se mueven, llegan a la glándula pineal, ¿sí? A ver, déjenme ir poniendo la flechita. El estímulo externo, ¿sí? Es la música, la recibimos a través del oído. Esto provoca movimientos de espíritus, que son los átomos sanguíneos. Estos llegan a la glándula pineal. Aquí se agita el alma. Aquí surgen las pasiones, que son los sentimientos y emociones, ahí entran, ¿sí? Se vuelven a mover los espíritus y esto nos va a provocar movimientos de músculos. Es lo que nos va a hacer tocar, hacer gestos o incluso bailar. Y entonces viene uno de los grandes aportes de Descartes en el pensamiento y que va a ser uno de los grandes aportes o de los grandes productos culturales de la Francia de principios del siglo XVII. ¿Quién gobernaba Francia en ese entonces? Es uno de los Luises. ¿Cuál Luis es? Es uno antes del 15 y uno después del 13. Luis XIV, ¿no? Lo conocimos como el Rey Sol. Hay una película francesa que se llama El Rey Danza, Le Roi Danse, ¿sí? Pues, tienen que verla, es muy importante. Es la relación entre Lully, entre Molière y entre Luis XIV. La creación de los grandes ballets, de la gran tragedia ballet, no, ópera francesa como tal no, fue tragedia y ballet, o comedia ballet. Todo estaba en relación por estas teorías. Entonces el gran aporte de la Francia de Luis XIV va a ser entonces ¿qué? El ballet moderno. Los grandes tratados de ballet vienen de ahí fundamentadas en estas teorías de cómo nos estimula y cómo vamos entonces a considerar el cuerpo. Si es teoría mecanicista, nuestro cuerpo por consecuencia va a ser ¿qué? Perdón que siempre pregunte, ¿no? Pero es como yo trabajo con mis estudiantes. Impulsar que piensen, que encuentren respuestas, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo es un ¿qué? Una máquina. Y va a ser ahora una máquina de ¿qué? De bailar. ¿Sí? Ese es el gran aporte, la gran herencia y la influencia de Descartes en el pensamiento moderno para el surgimiento del ballet moderno. ¿Sí? Ahora viene otra cosa más interesante. Digamos que nuestro mundo, que era, digamos, no tan redondo, empieza a redondearse a partir de Descartes. Con el descubrimiento del pienso luego existo, surge algo muy importante también, el giro subjetivo. Entonces, ¿qué quiere decir subjetivo? ¿Qué es lo subjetivo y lo objetivo? ¿Quién me puede decir qué se entiende por sujeto y qué se entiende por objeto? Bueno, les doy los elementos. Sujeto somos todos los seres pensantes. Pero para pensar algo necesitamos ¿qué? Un objeto en cual pensar. ¿Sí? Pensar, no sé, en el piano, estamos estudiando el piano, que estamos estudiando el violín, pensamos en la partitura, y ahí estamos con una objetividad, tratando de interpretar objetivamente lo que literalmente nos dice el texto, su literalidad. Descartes nos va a meter en un grave problema. Pensar al sujeto desde el propio sujeto. Entonces, cuando yo le digo a alguien, por ejemplo, usted maestra, ¿qué me puede usted decir de usted? ¿Cómo puede describirse usted? Así, en 3 palabras. ¿Qué me diría de usted? Objetivamente. Evidente, es una evidencia. ¿Qué más? En cuanto a su forma de ser, digamos. No me tiene que contestar, ¿vale? Bien. El gran problema que tenemos siempre, cuando nos tomamos nosotros como objeto, es que el sujeto tiene que estar ajeno a cualquier cuestión personal para ser objetivo en los análisis.
es el gran principio de la modernidad en filosofía. Y es lo que eleva a ciencia. No es una ciencia exacta, es una ciencia objetiva la filosofía en ese sentido. La gran dificultad a la que nos hemos encontrado es que nuestros textos llevan cargada nuestra subjetividad. Es el problema, que cuando yo veo una partitura está cargada de una subjetividad de un tiempo, de un siglo, de momentos históricos, de espacios, de contextos, y que a veces yo estoy ajeno a todo esto. Se han usado términos como históricamente informado, pero finalmente van a ser recreaciones todas en cuanto a lo que es la música. Va a ser nuestra recreación, porque ¿qué nos va a decir Descartes? No podemos escapar a nuestra subjetividad para ser objetivos. O sea, lleva nuestra narratividad, lleva nuestra visión, y algo muy importante, lleva nuestras emociones también. Entonces, hablar de mí sin emoción es muy difícil. No podemos romper con nuestros sujetos, ¿no? Y no sé si alguien ha visto la pintura de las Meninas. ¿Quién ubica la pintura de las Meninas? ¿Sí? Las vemos de frente, pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo fueron pintadas las Meninas? Frente a un espejo. ¿Sí? Entonces vemos un autorretrato de Velázquez, el autorretrato de las Meninas, pero además tenemos algo más que se carga cuando vemos el objeto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Nuestra propia visión como espectadores. En toda la modernidad se volvió un juego de reflejos de reflejos. Surge ya el siglo de la representación. La música se vuelve representación de emociones, la pintura se vuelve representación de escenas. Aparece el primer realismo barroco, que nada tiene que ver con el realismo ya del siglo XIX, sino aparece esa obsesión por representar lo más cercano, lo más objetivo a las cosas. Y dentro de este descubrimiento que hace Descartes, de esa teoría que les mostré con las flechitas, de cómo son estimuladas las pasiones, pues él empieza a ver y a mover nervios, movía dedos, y esto va a permear también en las artes plásticas. Entonces tenemos el primer tratado de representación de las pasiones de Descartes en la plástica. Es el primer método para representar las pasiones. Su autor va a ser Charles Le Brun. Es un tratado de finales del siglo XVII, principios del XVIII, es decir, a partir de que escribe el Tratado de las Pasiones hacia 1642, creo, 44, sí, tarda casi 50 años en aparecer este texto. Y entonces nos empieza a explicar cómo hacer la gestualidad en música a partir de la teoría de las pasiones de Descartes. Entonces vienen las grandes revoluciones de la modernidad. Ahora que se trata de representar también en artes plásticas, pasiones. ¿Qué representamos en música? Pasiones. Y si digamos yo no soy músico, pero quiero estudiar, hacer una historia de nuestras emociones y sentimientos, ¿a qué tengo que recurrir obligadamente? A la música. ¿Qué es la música entonces, históricamente? Es nuestra historia emocional y sentimental. Eso es la música. Visto de una perspectiva de estudio ajeno a que no sea música, ¿sí? Realmente ahí está plasmada toda nuestra historia en emociones y sentimientos. Y aquí de repente yo, cuando empiezo a estudiar o meterme en alguna partitura en particular, me entra una angustia, pensar que hay emociones perdidas ya. ¿Qué también va a ocurrir en este entonces con las partituras? Van a empezar las primeras expresiones de los aires y movimientos de una obra. Vamos a tratar de plasmar, de representar lo que yo estoy sintiendo al componer algo, plasmarlo y ayudar con un texto para acercarme a esto, ¿no? Entonces, son las grandes dificultades y las grandes angustias de tocar partituras de mucho tiempo, ¿no? Porque no puedo escapar a mi tiempo. No soy un hombre de esa época, ¿no? Tengo referencias nada más. Entonces siempre va a ser una recreación desde mi tiempo de la música. No había archivos grabados,
Desafortunadamente no podemos hacer una historia discográfica del barroco, ¿verdad? Lo cual hubiese sido genial. Entonces, bueno, tenemos ya esta parte, ya entendemos que es la parte importante de esto, la creación del ballet. Aquí ya se explica también cómo ciertos estímulos llegan a nosotros, cómo los sonidos, al irlos combinando, ¿sí?, me permiten a mí componer, y también como intérprete, ¿qué me van a dar? La posibilidad también de expresarlo con esta teoría, ¿no? Entonces, es una teoría que va a dominar prácticamente todo el siglo XVII, gran parte del XVIII. ¿Sí? Bueno. Aquí nos va a aparecer René Descartes con la reina Cristina de Suecia. La reina Cristina de Suecia era una reina ilustrada. Era de las mujeres de su tiempo, una mujer culta que quería aprender filosofía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a invitar a Descartes a su corte. Entonces, Descartes le daba clases de filosofía y lo tenía ahí, ¿no? Descartes llega en condiciones desfavorables porque él siempre padecía de los pulmones todo el tiempo. Desde que era estudiante, todo el tiempo padeció de su salud, ¿no? Sobre todo enfermedades respiratorias constantes. Entonces, imagínense con un frío de Suecia, donde de repente él, por la misma filosofía, empieza a cuestionar a la reina, ¿sí? Le dan un cuarto muy frío, y al final va a morir Descartes, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace aquí? Tiene un encargo final. Lo empieza a castigar, no lo dejan escribir, no lo dejan realmente hacer muchas cosas, y le hacen un encargo en particular a él, ¿sí?, que va a ser el nacimiento de la paz, ¿sí? Es un argumento de ballet, ¿sí?, hecho en 1649, justamente un año antes de su muerte, ¿sí?, para celebrar, conmemorar la paz después de la Guerra de los 30 años. ¿Sí? Holanda es independiente, pasa a ser parte del Reino de Suecia y van a festejar este hecho, ¿no? La firma de los tratados de paz. Y hay mucha música, si nosotros investigamos alrededor, hay mucha música para festejar los tratados de paz, ¿eh? Muchísima música de muchos autores, muchísimos autores barrocos. No he encontrado quién fue el que le puso música a este ballet, ¿sí? No lo sé, no sé si fue estrenado o no, no me lo ha dicho el libro, ¿sí? Y encontré el texto, ¿sí? No está para descargarse, hay que conseguirlo, está agotado. Entonces un gran escritor del siglo XX, Luis de Aragón, encuentra el texto, lo edita y tiene un prólogo maravilloso, ¿no? Ahora, de aquí va a surgir una teoría, que quizá Descartes fue envenenado por los contenidos de lo que decía el ballet, como empecé en un principio, ¿sí? Entonces, Descartes no tiene escritos políticos, ¿sí? A diferencia de Hobbes, por ejemplo, ¿sí?, que escribió la gran teoría del Estado, el Leviatán, ¿sí? Él no tiene tratados políticos. Pero aquí ocurre algo, ¿no? ¿Cómo entendemos lo político? ¿Qué entendemos por político? ¿Por qué decimos que todos los seres humanos somos políticos? ¿Quién me puede decir? La política ya se emplea en Grecia, ¿no? Por Platón, por Aristóteles. ¿Dónde ocurría la política? Si recuerda a alguien que haya leído los diálogos de Platón, recordará que ¿dónde discutía Platón? En el ágora, en las calles. Entonces, política tiene que ver con todo lo que es el uso del espacio público. Entonces, no hay arte que no sea política, si se exhibe. La música es política. ¿Por qué? Porque requiere un espacio, se ocupa un espacio público que se comparte. Entonces, políticamente, ¿en qué influencia la música a la sociedad?
en la generación de gustos y en la conducción de sentimientos y emociones. En esas tres cosas es el impacto político de la música. Pero así además se le agrega un texto o se implica una guía que es una fuerte crítica donde habla de una gobernante que es incapaz de sostener la paz. ¿Qué va a ocurrir? Una fuerte represión. No hay manera de saber si fue envenenado o no, ahí quedó la teoría, ¿no? Y con esto, pues, estoy hablando de manera muy global, tratando de ser lo más sencillo posible, ¿sí?, para entender este universo y este contacto de la música de Descartes y cómo a partir de aquí también fue el principio de su método y de toda esta gran revolución que se va a llamar modernidad hacia finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Hablemos de una primera modernidad. Yo no hablo de modernidad en general, yo hablaría de modernidades. Hay muchísimas modernidades a lo largo del tiempo. Y que sea una invitación para empezar a acercarnos a leer filósofos, y nos vamos a encontrar que Voltaire tiene escritos de música, Rousseau no se diga, Rousseau tiene composiciones, tiene óperas, ¿sí?, hasta filósofos tan contemporáneos como Roland Barthes, que nos sabe hablar de Schumann, filósofos existencialistas como Jan Kelevich, que es un gran musicólogo, filósofo francés de origen ruso. Hay mucha relación de música, filosofía, y recordar que como músicos también somos humanistas. Entonces con esto pues cierro yo lo que sería la invitación que amablemente me hizo la maestra Cintia Escamilla y la amabilidad de acoger esta plática por el conservatorio, a sus autoridades y la presencia de ustedes y sus maestros. Con esto concluyo. Gracias. Gracias. Y ahorita un poco fuera de todo, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Alguien que quiera agregar algo? ¿Sí? Bueno, les voy a dar, está dividido en dos partes el artículo, es un extracto de ese artículo. La revista es Sonus Litteram, ¿sí?, así lo teclamos, Sonus Litteram. Pensamiento musical cartesiano, teclean mi nombre, Miguel Francisco Sánchez Quesada, y les van a aparecer los dos artículos en dos partes, si quieren profundizar más sobre el tema, ¿vale? Ahí van a encontrar bibliografía, el texto ya está en español, ya está editado, el Compendium Musicae, recomendable leerlo, ¿sí? No es nada complicado, tampoco nos vamos a meter en teorías barrocas de la música, ¿no?, sino muy sencillo, y vamos a tener ese panorama muy grande. Y bueno, los invito a leer filósofos. Es muy importante como músicos que leamos filósofos, ¿sí? Recuerden que por ahí decían en el siglo XIX los románticos que la música es una metafísica sin palabras, ¿no? ¿Por qué? Es la pregunta. Bueno, pues gracias, ahora sí. Concluimos con esto, ¿no? El Benemérito Conservatorio de Música tiene mucho orgullo de tenerlo aquí. Gracias. Le agradecemos infinitamente que nos haya regalado su tiempo y su conocimiento. Y le damos un pequeño reconocimiento al maestro Miguel Sánchez Quesada por haber ofrecido esta conferencia titulada El Pensamiento Cultural Cartesiano, llevada a cabo el día de hoy, jueves 12 del presente, junio del 2025, en la Sala Manuel M. Ponce, para nuestros jóvenes alumnos, maestros y público en general. Maestro, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias.